Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Aunque no hay una buena manera de descubrir que tu esposa está teniendo una aventura, algunas son peores que otras. Enterarme de la infidelidad de mi esposa por mi madre, probablemente encabeza la lista de las formas más embarazosas. Fue una humillación adicional que no necesitaba. Antes de casarme con Darlene, mi madre me advirtió en su contra y me rogó que encontrara a una buena chica italiana para casarme. No le hice caso, y ahora que tenía pruebas de que tenía razón, no necesitaba recordarme su advertencia. Me llamo Tony. Estaba recogiendo a mi hijo de 10 años, Arthur, de la casa de mi madre. Ella estaba llorando. La última vez que vi llorar a mi madre fue hace 10 años en el funeral de mi padre. Al principio, pensé que mi hijo estaba herido, pero lo vi detrás de mi madre jugando con el iPhone nuevo que le regalé por su cumpleaños hace 2 días. Luego pensé que Darlene, mi esposa de 20 años, debía haber tenido un accidente de coche. Con lágrimas en los ojos, pregunté si Darlene estaba bien. Mi madre asintió. Mi madre hizo un gesto para que me sentara y le pidió a mi hijo que fuera a jugar afuera en el columpio, quitándole el iPhone. Después de que Darlene dejó a Arthur, él me mostró su nuevo iPhone. Sin saberlo, había grabado a Darlene en el coche de camino a casa. Mi madre entonces reprodujo una grabación de la llamada telefónica de mi esposa. Mi esposa estaba haciendo planes, con un hombre llamado Scott, para irse en unos días a Las Vegas por un fin de semana. Me diría que era un viaje de negocios, y tendrían un largo fin de semana de diversión. Saldrían temprano el viernes por la mañana. Ahora se dirigía a su casa después de dejar a nuestro hijo en casa de su suegra, y Scott explicó que se encontraría con ella allí en 30 minutos. Debería usar la llave debajo de la maceta grande para dejarse entrar. Había contratado al abogado de Scott para presentar su divorcio de mí. Ella y Scott se jactaban de que, cuando regresaran de su viaje, me diría la verdad. Afirmaría que la golpeé con un ojo morado, cortesía de Scott, haría que me arrestaran por abuso conyugal. Me encarcelaran y se llevaran todo lo que tenía, incluido mi hijo. Se reían de lo estúpido, aburrido y despistado que era yo como vendedor de autos. Darlene decía que pronto sería el nuevo interés amoroso de Bubba en la cárcel y se reía. Una vez que estuviera en prisión, Scott se mudaría a mi casa, haría el amor con mi esposa en nuestra cama. Obligaría a mi hijo a llamarlo papá y me impediría ver a mi hijo nuevamente. Ese fue el final de la grabación. Mi esposa no tenía idea de que su vida secreta ahora estaba revelada. Al principio, por un momento, por una milésima de centésima de segundo, pensé que podría ser posible reconciliarnos si ella detenía la aventura en ese momento. Luego me di cuenta de que no había esperanza de un final feliz. No estaban planeando mi divorcio, estaban planeando mi destrucción. En unos minutos, mi amor por mi esposa se convirtió en ira y disgusto. No podía entender cómo o por qué ella podía odiarme tanto. ¿Por qué no podía simplemente solicitar el divorcio? ¿Por qué tenía que incriminarme por un crimen? ¿Destruir mi vida, robarme a mi hijo y hacer que me encarcelaran? Ella y Scott querían ir a tierra quemada conmigo, así que ahora yo haría lo mismo con ellos. Como el niño más bajo de todas mis clases de primaria, aprendí rápidamente que si no luchaba decisivamente contra cualquier tipo rudo, el acoso nunca terminaría. Nunca gané ninguna de esas peleas, pero ninguno de esos idiotas intentó nuevamente intimidarme o pelear conmigo. Cuando el tipo rudo lanzaba un golpe, agarraba su puño, mordía su muñeca hasta que abría los dedos. Y luego rápidamente doblaba uno o dos de sus dedos hasta que se rompían. Puede que no fuera elegante, pero era efectivo. Reconocí a mi adversario por su nombre y su voz. Trabajaba con mi esposa en la misma agencia inmobiliaria. Era mucho más alto que yo, mucho más musculoso y totalmente egocéntrico, un rasgo que compartía con mi esposa. Vivía a unos 800 metros de mí. Había estado en fiestas en su casa donde, después de más de unos cuantos tragos, se jactaba de ser un semental y ser irresistible para las mujeres casadas. Después de su reciente procedimiento médico, con unos cuantos tragos de más, se jactaba de que se había hecho una inyección para hacerse, aproximadamente, 4 centímetros más grueso allá abajo. Llamaba a su médico el inyector general. Pensé que era demasiado chistoso para ser una amenaza para mi matrimonio, y desestimé sus fanfarronadas. Ese fue un error importante de mi parte. No es que confiara en Scott, confiaba en mi esposa. Siempre me reía de los hombres que estaban constantemente sospechando de sus esposas y siempre las vigilaban. Siempre pensé que eso era ridículo. Ahora, me di cuenta de que esos hombres eran más inteligentes que yo. Aún así, no quería pasar mi vida como un detective aficionado, o peor aún, su carcelero. ¿Cuál es el punto de vivir y amar a una mujer en la que no confías? Mi impresión de Scott era que era un imbécil arrogante, que siempre me sonreía con suficiencia cuando nos encontrábamos. Era soltero, con pocos gastos aparte de un coche lujoso y ropa elegante. Siempre se jactaba de que estaba viviendo la vida loca. Le voy a dar una la vida loca en su número 5. Mi madre tenía un temperamento siciliano.
Quiero retorcerle el cuello hasta matarla, susurró mi madre. Mejor no dejar esto en sus manos, pensé. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Todavía no lo sé, pero estoy seguro de que será épico. No estaba interesado solo en la venganza, estaba consumido por visiones de su aniquilación. También era una cuestión de autopreservación. Tenía que destruirlos antes de que me destruyeran a mí, y más importante aún, antes de que destruyeran mi relación con mi hijo. Tony, no hagas nada impulsivo o violento, dijo mi madre. Lo cual me resultó curioso. Debes mantenerte fuera de la cárcel por el bien de tu hijo. Si te arrestan por golpear a este tipo, perderás la custodia. Usa tu cerebro y tu astucia, no tus puños ni tus armas. Como mencioné antes, no soy un tipo rudo. No tengo amigos que sean tipos rudos, fuerzas especiales o marines. Sí, soy siciliano, pero que yo sepa, nunca he conocido a nadie de la mafia. La mayoría de mis amigos y yo vendemos autos y camiones. Nuestros mayores crímenes, ahora que el cannabis es legal, son exceder el límite de velocidad o no detenernos lo suficiente en una señal de alto. Conocí a mi esposa cuando ella era la agente inmobiliaria que me alquiló un apartamento. Esa semana cenamos juntos, y después, ella me alquiló un coche. Puede que no sea la manera más romántica de conocerse, pero nuestro matrimonio había sido bueno durante 19 años y medio de los 20 que estuvimos juntos. Pensé que había sido un buen esposo. Hacía la mayor parte de la cocina. Mi madre había sido chef en varios restaurantes italianos de alta gama y me enseñó a cocinar. Era bastante bueno en eso, aunque mi madre siempre decía que había margen de mejora. Un par de veces al año, le compraba flores a mi esposa y la llenaba de cumplidos. Mi esposa necesitaba eso porque era muy vanidosa, casi narcisista. Nunca engañé ni coqueteé con otras mujeres. Rara vez bebía y nunca me emborrachaba, bueno, no después de esa noche vieja hace 10 años. No tenía la apariencia de una estrella de cine, pero tampoco mi esposa. No era rico con una mansión y un yate, pero trabajaba duro para mantener a mi familia y también ayudaba en la casa. Pasaba más tiempo cuidando de nuestro hijo que ella. No te diré que era el mejor amante del mundo con una musculatura como la de un culturista, pero ella nunca se había quejado, al menos no conmigo. Las 3 chicas con las que dormí antes de conocer a mi futura esposa tampoco se quejaron, aunque, en verdad, tampoco dijeron haber visto fuegos artificiales o sentido que la tierra se movía. ¿Qué diablos quería ella? Claro, sus horas con su amante eran más emocionantes que nuestro tiempo juntos. Podían actuar como adolescentes despreocupados, sin responsabilidad. Era prohibido y estaba lleno de novedad, junto a la emoción de engañar con alguien nuevo. No pasaban su tiempo juntos preocupándose por pagar las facturas, hacer la compra, reparar la casa y ayudar a un niño con la tarea, o fingiendo reírse cuando nos contaba su versión de un chiste de 4º grado. Scott nunca cuidó de Darlene cuando estaba enferma, ni sostuvo un paño húmedo en su frente mientras vomitaba en el inodoro, como yo lo hice en más de una ocasión. Esa es la otra cara del romance en un matrimonio, la cara que separa el amor real y permanente de la mera infatuación sexual temporal. Decidí que su infidelidad no tenía nada que ver conmigo, sino con su anhelo de novedad y emoción. Mirando hacia atrás, ahora me quedaba claro que mi esposa había estado teniendo una aventura durante al menos 6 meses. De repente, tenía que trabajar tarde un miércoles al mes mostrando casas. Lo que los dos hacían durante el día de trabajo seguía siendo un misterio, pero ahora tenía una pista. Necesitaba confirmar su infidelidad. Mientras conducía a mi hijo a casa, desvié el camino pasando por la casa de Scott y noté el coche de mi esposa estacionado afuera. Regresé a casa con lágrimas en los ojos y borré la grabación incriminatoria en el iPhone de mi hijo. Fui a mi dormitorio, encendí el estéreo para ahogar cualquier ruido y luego lloré en mi almohada durante 1 hora. Me miré al espejo y vi lo rojos e hinchados que estaban mis ojos. Me duché. Mi esposa llegó a casa 2 horas después para la cena. Me besó como si nada fuera de lo común hubiese sucedido. Noté que su cabello estaba húmedo, ella también se había duchado recientemente. Me preguntó por qué tenía los ojos rojos, y le dije que me había entrado champú en ellos mientras me duchaba. Ella trajo comida tailandesa a casa, su favorita. Mientras nos sentábamos a cenar, le pregunté sobre su día. Ella afirmó que no había pasado nada especial. Había mostrado algunas casas a una pareja a la que etiquetó despectivamente como mirones. Cuando me preguntó sobre mi día, negué con la cabeza con tristeza, e inventé una historia para tratar de enseñarle una lección sobre las consecuencias de la infidelidad. Le conté una historia que leí en internet sobre un hombre, que descubrió a su esposa engañándolo cuando volvió temprano del trabajo. Ahora está en la cárcel después de golpear brutalmente a su esposa y a su amante. Su esposa solía ser hermosa, pero creo que le tumbó todos los dientes. Y el novio ya no podrá usar su miembro con mujeres casadas, o con ninguna otra mujer. Es exactamente lo que se merecía, dijo mi esposa sorprendida. Ese desgraciado, ¿por qué no simplemente pidió el divorcio?, preguntó. Negué con la cabeza.
No, creo que hizo lo correcto. Tal vez vaya a la cárcel por 6 meses, pero si hay hombres casados en el jurado, no será condenado. Ella y su amante, sin embargo, llevarán esas cicatrices el resto de sus vidas. Creo que estaba perfectamente justificado. Si yo estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Tomé la barbilla de mi esposa con mis manos. «Tienes unos dientes tan hermosos», le dije. Mi esposa me miró con sorpresa. Sin embargo, yo no habría sido tan obvio, no querría ir a la cárcel. Habría acechado a ambos, encontrado un momento oportuno, y usando una máscara. Los habría taserizado a ambos y luego les habría dado una paliza. Qué suerte tengo de estar casado con una mujer que siempre me ha sido fiel, ¿no es así, querida? Mi esposa se levantó de la silla, temblorosa y débil, y me besó. Por supuesto, querido, nunca haría algo así, dijo. Luego fue al mueble de licores, se sirvió un vaso de crema irlandesa Baileys, lo bebió y se sirvió otro. Tomé la mano de mi esposa y le dije cuánto la amaba. Le dije que si me engañaba, eso me destruiría a mí y a nuestro hijo. Ella juró que nunca lo había hecho y que nunca lo haría. Creo que sus mentiras dolieron aún más que su adulterio. Bien, respondí, porque nunca querría hacerte daño. Pensé que había asustado a mi esposa, y que era lo suficientemente inteligente como para captar la indirecta y terminar su aventura, pero no era tan brillante como había pensado. Me dijo que asistiría a un simposio de bienes raíces en Bakersfield durante el fin de semana. Le dije que eso era emocionante y que disfrutaría pasar el fin de semana con ella allí. Eso no es una buena idea, respondió. Explicó que estaría en clases todo el día, demasiado cansada para disfrutar de algún tiempo conmigo después. Y además, Bakersfield era completamente aburrido. Y no habría nada para que yo hiciera mientras ella estaba en clase. Saldría a las 11 de la mañana del viernes desde su oficina. Estuve de acuerdo con ella y dije que no iría. Parecía aliviada. Recordé la advertencia de mi madre de no usar mis armas, y eso me dio una idea para la venganza. Y pensé que era una buena. Fui al sótano y abrí mi caja fuerte de armas. Aparté mi pistola Colt 1911 calibre 45 y la Beretta 9 mm. Las compré en los últimos años y estaban registradas con el Estado, dejando un rastro indeseado e imborrable que llevaba a mí, como las migas de pan de Hansel y Gretel. Saqué una antigua pistola Browning calibre 22 que heredé de mi padre, quien la heredó de su padre antes de que las ventas de armas se registraran. No había registro de la compra original hace más de 70 años que llevara a mí o a mi familia. Me puse guantes de látex y la desarmé, limpiando cualquier huella de las piezas y de las balas en el cargador. Luego, la volví a armar. Tiré la caja de municiones calibre 22 en el cubo de basura de alguien a 1 kilómetro de mi casa. Ahora no había evidencia de que alguna vez poseí un calibre 22. Más tarde, fui a una ferretería al otro lado de la ciudad, y con efectivo, compré bridas lo suficientemente grandes como para esposar a personas. Por supuesto, llevé un sombrero grande y gafas de sol en caso de cámaras de seguridad. Mi plan era simple, pero requería algo de buena suerte. También hice una llamada al casino y hotel de Bakersfield. Era parte de mi coartada en caso de que mi plan saliera mal. A la mañana siguiente, observé a Scott salir para el trabajo. Utilicé la llave que le había dicho a mi esposa que escondía en su maceta y entré en su condominio. Encontré su computadora y busqué en Yahoo y Google sobre un montón de organizaciones terroristas. Supuse que si salían el viernes por la tarde, tenía apenas la ventana de oportunidad que necesitaba. Probablemente, empacaría el jueves por la noche. Tenía que encontrar una manera de entrar en su maleta. No tenía forma de entrar en el maletero de su coche, así que tenía que deshabilitar su coche y obligarlo a tomar el coche de mi esposa, del cual sí tenía una llave. El jueves por la noche, salí a dar un paseo. Conduje hasta una cuadra de la casa de Scott, y perforé 2 de sus llantas con clavos que dejé en los neumáticos limpios, brillantes y obviamente nuevos. Luego, conduje de regreso a casa. A la mañana siguiente, mi esposa recibió una llamada telefónica de Scott y tuvo que recogerlo para llevarlo al trabajo. Hasta ahora, todo iba bien. Conduje al trabajo, estacioné lejos de las cámaras de seguridad, registré mi entrada y luego tomé un descanso para ir al baño. Rápidamente, conduje hasta la oficina de mi esposa y estacioné a una cuadra de distancia. Abrí el maletero del coche de mi esposa, y usando guantes de goma, coloqué la pistola y las bridas en la maleta de Scott. Luego, conduje de regreso al trabajo sin que nadie supiera que había estado ausente por horas. Más tarde, recibí una llamada frenética de mi esposa. Estaba bajo arresto en el aeropuerto, y necesitaba que pagara la fianza y contratara un abogado penalista para ella. ¿Qué demonios estás haciendo en el aeropuerto?, grité. Es complicado, respondió. Déjame hablar con los policías, dije, tratando de mantener la calma. El inspector de la TSA explicó que mi esposa estaba con un hombre, que intentaba abordar un avión con una pistola y bridas para esposar a personas. Ambos estaban bajo arresto, y mi esposa sería trasladada a una instalación federal de detención.
en espera de una investigación adicional. Le agradecí y colgué. Probablemente, no te sorprenda saber que no pagué la fianza ni contraté un abogado para ella. Sus padres lo hicieron. Ellos también recuperaron su coche. En su juicio, la defensa de mi esposa y Scott se basó en la teoría de que yo había plantado la pistola y las bridas. Después de enterarme de su aventura. Fácil de afirmar, no tan fácil de probar. Cuando la fiscalía presentó como prueba el historial de búsqueda de Scott sobre diversas organizaciones terroristas, la defensa afirmó que yo había irrumpido y lo había hecho, pero no pudieron probar cómo. Aparte de que adiviné dónde escondía una llave de su lugar. Por la expresión en la cara del abogado, incluso él pensó que era una exageración. Su abogado me interrogó durante 1 hora en el estrado de los testigos, pero nunca me atrapó en nada. Preguntó sobre mi colección de armas. Le dije que tenía 2 armas, una calibre 45 y otra de 9 milímetros. Nunca había poseído una calibre 22, dije. La policía había revisado mi caja fuerte de armas, y el testimonio del oficial corroboró mi historia. No había registro de que yo hubiera comprado o poseído tal arma. Incluso había hecho reservaciones para mí y nuestro hijo en un hotel en Bakersfield, donde ella dijo que iba a estar, alegando que quería sorprender a mi esposa porque creía en su historia. El abogado de mi esposa también preguntó si yo había cortado las llantas de Scott. Respondí que no. Cuando el abogado preguntó, entonces, ¿espera que el jurado crea que usted era tan ingenuo sobre la infidelidad de su esposa? Respondí, abogado, admito que no era ingenuo. El abogado de mi esposa abrió los ojos sorprendido ante mi admisión. Antes de que pudiera decir otra palabra, continué, me declaro culpable de ser un idiota y un completo tonto, que amaba y confiaba en mi esposa al 100% durante 20 años. El abogado de la defensa objetó, pero fue desestimado, ya que él mencionó mi ingenuidad en el contrainterrogatorio. El fiscal de Estados Unidos presentó mi tarjeta de tiempo de ese día como prueba. Mostraba que estaba en el trabajo y no tenía oportunidad de plantar ninguna evidencia. Luego, introdujo el iPhone de mi esposa, que estaba protegido con contraseña, y no mostraba ningún software espía que me permitiera leer su contenido. El fiscal de Estados Unidos presentó como prueba el informe del Club de Automóviles AAA, que indicaba que las llantas desinfladas del auto de Scott fueron causadas por 2 clavos. Las llantas no fueron cortadas. Preguntó si había retirado dinero de nuestras cuentas bancarias conjuntas, cancelado sus tarjetas de crédito, cambiado mi testamento o mi seguro de vida, o dejado de depositar mi salario en nuestra cuenta conjunta antes de que ella fuera arrestada. Esas son cosas que un hombre que sabe que su esposa está engañando haría automáticamente. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, lo que era una evidencia de que no sabía sobre la aventura de mi esposa. El fiscal de Estados Unidos y yo habíamos pasado varias horas juntos repasando mi testimonio. Ella era una abogada relativamente nueva, y esto era, en esencia, su prueba de fuego. Nos llevábamos bien, y pensé que tenía un gran sentido del humor porque se reía de todos mis chistes. Era una morena adorable, pero demasiado joven para mí. Mientras estaba en el estrado, ella me preguntó si mi esposa salía con sus amigas. Dije que no. Preguntó si llegaba muy tarde del trabajo. Dije que raramente, pero yo también lo hacía de vez en cuando. Pasamos por todos los signos reveladores de una esposa infiel. Ella no tenía un escondite secreto de lencería sexy, etc. Respondí que no vi señales de infidelidad, o de lo contrario habría presentado el divorcio de inmediato. O al menos habría contratado a un detective privado para investigar. A pesar del éxito del abogado de la defensa en eliminar a todas las personas divorciadas del jurado, ambos fueron encontrados culpables. Scott fue sentenciado a 10 años de prisión, y mi esposa fue sentenciada a 2 años por conspiración. Mientras los sacaban de la corte, mi esposa se desplomó. 2 alguaciles tuvieron que llevar a mi esposa sollozante a la celda de detención. Su amante trató de liberarse de su alguacil, gritando que me mataría. Hizo el gesto de un arma con el pulgar y el dedo índice. Yo respondí con solo un dedo levantado. Creo que sabes qué dedo levanté. A menudo lo llamo desplegar mi dedo conductor. Debo decir que el alguacil no fue tan amable con él cuando lo capturó. 2 días después, la linda fiscal de Estados Unidos me invitó a almorzar. Quería que conociera a Carla, su hermana mayor. Era maestra de 5º grado y tan linda como su hermana, y 2 años más joven que yo. Salimos durante algunas semanas, pero no salió nada de eso. Simplemente, no estaba listo para salir. Estaba lidiando con demasiada ira y odio como para ser buena compañía para alguien. Le pedí un aplazamiento hasta que me recuperara emocionalmente. Ella estuvo de acuerdo. Los sueños de mi esposa de llevarse todo en un divorcio se desvanecieron rápidamente, como la luz del sol en una fría noche de invierno. Tenía algunos remordimientos sobre mi plan de tierra quemada, pero no me dejaron opción. Alguien iba a ir a la cárcel, tenía que asegurarme de que no fuera yo. Solo era cuestión de quién golpeaba primero. Si no hubieran alardeado de mantenerme alejado de mi hijo, no habría hecho lo que hice.
No había manera de que permitiera que destruyeran mi relación con Arthur. Esa fue la línea de trampa, el error fatal que condujo a su caída. 6 meses después, mi divorcio fue final. Mi esposa carcelera no recibió nada de nuestro divorcio. Una vez, llevé a nuestro hijo a visitar a su madre en prisión, pero estaba tan traumatizado que nunca más lo llevé a verla, aunque se escriben cartas. Llamé a Carla, y comenzamos a vernos. No sé hacia dónde va nuestra relación, pero hasta ahora, no veo ninguna bandera roja ni otras señales de advertencia. Carla parece tener debilidad por mi espagueti a la boloñesa casero. Esa es otra ventaja de ser criado y enseñado a cocinar por una madre siciliana. Después de que preparé almejas casino y lasaña para ella, Carla se mudó conmigo. No sé qué le pasó a Scott en la cárcel. Darlene ahora era propiedad de Lady Bubba, su compañera de celda de 136 kilogramos. Una es luchadora profesional que ahora afirma ser una mujer a pesar de seguir teniendo un instrumento. Afeitó la cabeza de Darlene para mostrar que era suya. Ella y Lady Bubba estaban en alguna prisión federal para mujeres, viviendo la locura. Siempre digo que las historias con juicios son mi debilidad, y esta me encantó. Pensé que en un principio la venganza iba a involucrar violencia, pero fue mucho más correcta de lo que imaginaba. No puedo decir lo mismo por Lady Bubba, pero así son las cosas para las mujeres infieles en estas historias. Esperemos que Scott también haya tenido su versión de Bubba en la cárcel. Son tantos que ya deben ser una asociación. Si te ha gustado la historia, no olvides dejar un me gusta y un comentario. Así como una buena suscripción al canal.